puedan ver. Sí, nos diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Nos diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Oh, 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 oh. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, aplaudan hoy. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado
resucitaste, Rey, sentado en majestad, eres eterno, Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, en una cruz terminar. Mas Dios a
Señor, damos gracias en este tiempo por tu milagro hecho en la cruz del Calvario para proveer salvación a cada uno de nosotros, tus hijos. ¿Cómo no amarte, Padre Celestial, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podremos ir? Hoy queremos darte gracias, nuestro Jehová de los ejércitos, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Paradójicamente, la única muerte que puede dar vida a su pueblo fue esta. Las personas que son padres y madres de familia entenderán un poco qué significa ver a un hijo sufrir. Y la verdad, Padre Celestial, es que todavía no hemos comprendido, porque no nos cabe en la cabeza todavía cómo tú envías a tu hijo por voluntad propia a que muera por pecados de otra persona. Gracias porque tu justicia es diferente a la nuestra. Porque si tu justicia fuera igual a la nuestra, cada uno tendría que pagar por sus pecados. Pero tú enviaste a uno, tu unigénito, primero entre todos, a que pudiese morir por los pecados de la iglesia, con tal de traer restauración y restitución de lo que se creó en el jardín de Edén, para honra y gloria tuya, Dios Padre. Nosotros en este momento oramos por el pan, que tipifica y simboliza tu cuerpo, el cual fue partido, el cual fue golpeado, vituperado por amor a nosotros, tus hijos. Oramos por la copa, que simboliza la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario sobre la tierra y sobre la humanidad, con fin de poderla sanar y salvar. Gracias porque tú nos restauraste. Yo oro por todos los corazones de los hermanos que participaremos en la cena del Señor, entendiendo que la cena del Señor no la tomamos porque haya en nosotros perfección. De hecho, la tomamos porque hay en nosotros debilidad, porque hay en nosotros vulnerabilidad. Pero tú queremos interceder delante de ti, porque no queremos participar de esta indignamente, queremos pedirte perdón por todas nuestras culpas. Toma un momento, hermano, unos segundos, para poderle pedir al Señor perdón por los pecados que tú cometes, por las fallas que cometes a diario, a fin de estar a plenitud con Él. Nosotros, Padre Celestial, te agradecemos por tu accionar, te agradecemos por tu bendición. Colocamos delante de ti este tiempo, Padre Celestial, que es un tiempo de reconciliación y de perdón. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, he clamado a ti. Amén y amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amada Iglesia, en un acto de perdón y de reconciliación, participemos por favor del pan. Después de haber cenado, tomó la copa en su mano, diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Participemos, amada Iglesia, de la copa. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, la muerte y resurrección del Señor Jesús proclaman hasta su próxima venida. Damos gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz.
Gracias por tu muerte en el madero. Gracias porque aún en la muerte en el madero estabas pidiendo perdón por un pueblo que no sabía lo que hacía. Gracias porque el Padre Celestial recibió tu Espíritu y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias, amado Jesús, por ponerte entre el Señor Jehová y nosotros, para que cada vez que Él vaya a mirar a su pueblo, tenga una mirada de amor y compasión por lo que tú hiciste. Te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días. Un abrazo muy especial. Y qué genial es poder entregarle este tiempo al Señor. En el mes de octubre tendremos alguna dinámica y es una dinámica testimonial. Ustedes se dieron cuenta que el hermano Jaime puso en el grupo de la iglesia algo de lo que yo no tengo permiso para contar todo, de lo que el Señor ha venido haciendo con varios hermanos de la iglesia. Entonces yo quisiera muy comedidamente pedirle al hermano Jaime si él puede habilitar su micrófono. Creo que lo puede hacer, no sé muy bien cómo sea el tema, para poder contarnos un poco de lo que el Señor hizo en este tiempo. Entonces, hermano Jaime, si está por ahí, por favor. Ya. Bueno, iglesias, buen y bendecido día. Pues el pasado 16 de diciembre del 2020 terminó mi contrato laboral con la empresa y en enero me dispuse a hacer exámenes y eso. Y cuando ya iba a firmar, llegó una orden de Bucaramanga que no autorizaba la firma de mi contrato. Pues yo quiero darle la honra y la gloria a Dios porque han sido 9 meses de peleas internas y todo porque no era justo la forma que me habían sacado tal vez. Entonces empecé el proceso, alguien me dijo que demandara, pensando en mi hijo Andrés, que también trabaja con la empresa en Cúcuta, pues me sostuve un poquito. Un abogado me dijo que tenía que legalizar primero las semanas, porque para ser prepensionado, que era lo que yo estaba peleando, tenía que tener 1180 semanas el día que salí y los 59 años. Pues ya hoy ya tengo 60 años, empecé el proceso con Colpensión, una asesora me ayudó y yo, como tengo toda la historia de lo que se ha pagado tanto a la privada como a la pública, pues fui llevando todo y legalizando este tema. Presenté un derecho de petición porque nada que me contestaban y ante la desconfianza de todos que no, que eso no se lo van a arreglar pronto, pues como hemos empezado este año lo del ayuno y el devocional, pues yo he estado juicioso en eso y pues no solamente este año, ¿no? Pues el devocional sí lo vengo haciendo hace muchos años normal. Entonces, pues pasé un derecho de petición al cual Colpensiones fue poco a poco actualizando hasta que el 1 de julio llegaron las semanas que verdaderamente tengo. Tenía en ese momento 1223 semanas, o sea que ya podía pedir mi recurso de reintegro, ¿no? Por prepensionado. La abogada de Tunja no quiso hacer el caso porque tenía mucho trabajo. Entonces hay una abogada de Medellín que está llevando unos casos de la empresa, de unos compañeros que se han retirado, y ella tomó el caso. Se presentó el primer derecho, la primera tutela, y pues la perdimos. Después para la reposición, pues había ya más desconfianza, que no, que eso no íbamos a ganar, que eso no íbamos a ganar. Pues yo seguí en mi oración diaria y pues el pasado 22 de septiembre llegó la tutela, que tenían 48 horas para reintegrarme. Esta semana pues ya empecé labores, pues ya me están dando, porque pensé que era que me iban a meter por ahí un cuarto frío, pero no, ya me están dando responsabilidades. Ya la otra semana empiezo a salir a campo y pues la gloria y la honra para Dios, porque pues es un milagro ante la incredulidad de mucha gente, ¿no? Bueno, amado, gracias, hermano Jaime, porque esto literalmente fortalece nuestra fe. Mira, nosotros tenemos como iglesia un proceso muy bonito, diría yo. Nosotros estamos pasando pues por una situación que ustedes la conocen, pues de hecho estamos en la virtualidad todavía y no hemos regresado,
pero yo creo que el Señor también dentro de todo está acomodando varias piezas dentro de el rompecabezas que Él necesita acomodar. Y esto hace parte, el mes de octubre vamos a dedicarlo al tiempo de conquista y van a ver algunos hermanos que van a contar algunos testimonios de lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas, porque también soy muy consciente que esto alimenta nuestra fe. Entonces, de pronto algunos de los hermanos no sabían, otros de pronto sí, pero bueno, honra y gloria únicamente al Señor por esta restitución. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, lo que intentó robarse el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, Dios lo va a restituir al 100 por 1, y esto es un milagro para la familia y para nosotros como iglesia. Entonces, gloria al Señor por esto. Amados, Números capítulo 13, tenga la amabilidad y lo busca. Números capítulo 13. Agradeciéndole al Señor por el milagro de estar vivos. Como tenemos un tiempo de conquista, lo que Dios ha venido hablando, por ejemplo, en el tiempo de ayer de ayuno, que yo honestamente espero como pastor que si usted no pudo estar en el tiempo de ayuno por los motivos que sea, espero que no haya sido por cobijas y sábanas, usted haya podido en el transcurso de ayer verlo. Porque la verdad, el Señor nos está llevando a un mover especial que tiene que ver con el tiempo de conquista y con preparar la gente para la conquista. Creo que hay un espacio entre lo que Dios ha prometido y la realidad que nosotros vemos. Y este espacio de acá de la mitad tiene que ser reconciliado. Y a mí no me cabe en la cabeza, como líder de una comunidad de fe, que habiendo más de 3,000 promesas en la Biblia, haya gente en la iglesia que no goce ni de una o dos. Es que esto es inverosímil casi que pensarlo. Entonces, al final, yo sí creo que lo que Dios ha dicho y la realidad que nosotros tenemos tiene que ser reconciliada por la aplicación de los principios bíblicos, y es a lo que nos estamos dedicando en este tiempo, ¿ok? Números capítulo 13, bajo el título que Dios nos regala hoy, es tiempo indicado. Tiempo indicado. Y el tiempo indicado se marca por la palabra diligencia. Entonces, nosotros como iglesia, y esto lo digo a forma de introducción, incluso antes de leer el texto bíblico, necesitamos entender que Dios se mueve en tiempo indicado. O sea, el tiempo tiene que ser un tiempo preciso. Era el 17 de junio del año 2015 y mi esposa estaba experimentando algo que era preeclampsia en el embarazo de nuestra hija mayor. Entonces Nata me llama y me dice, no puedo como respirar muy bien, siento como presión y toda la cosa. Yo estaba dando una consejería en la oficina de la iglesia, yo dejé la consejería, recogí a Nata y nos fuimos para la clínica. Y ese día mi hija nació. Y la doctora me dijo un poco de cosas, y dentro de todas las cosas que me dijo, si usted se demora media hora, 40 minutos más en llegar, su hija se le muere. Porque su esposa tiene en este momento preeclampsia severa y no puede respirar. Ahí fuimos precisos. Yo hubiera fácilmente podido decirle, no, pues subí las piernas, que a las embarazadas les pasa y yo no sé qué, y vamos mañana. Si vamos al otro día, nuestra hija, ese tesoro que ustedes conocen de 6 años, se nos muere. Y más allá de que la niña se muera o no, pensemos solo en una circunstancia. ¿Qué creen que hubiese pasado por la mente de Nata y por la mente mía si hubiésemos podido llegar al hospital, pero hubiésemos dejado las cosas para después? De pronto eso hubiese sido un golpe tan duro que nosotros ahora quizás ni estaríamos en el ministerio, porque al final no tendríamos la fuerza quizá de poder decirle a la gente, pudimos haber hecho las cosas en un tiempo preciso y no las hicimos. Entonces, el asunto de la precisión en las cosas que se hacen con Dios es un asunto que es muy importante, pero la iglesia cree que puede hacerlo de la manera que desee, y eso no es así. Para todo lo que nosotros hacemos con Dios, hay un tiempo establecido. Dios sí es experto en algo, es en darnos instrucciones absolutamente para todo. Para el tiempo que le dedicamos a Él, para las oraciones que hacemos
para él en el día, para las ofrendas que le entregamos, a qué día se tiene que circuncidar el niño. O sea, Dios tiene todo, absolutamente todo, en un tiempo preciso. Y nosotros no hemos querido entender que la precisión de Dios es lo que acelera, o perdón, no es lo que acelera, es lo que nos acerca a los milagros que Dios tiene para nosotros. Es que yo hice lo que dijo la Biblia. Ese no es el punto. Lo hiciste en el tiempo que Dios te dijo que lo hicieras. De eso vamos a hablar. Números capítulo 13. En el versículo 1, ustedes conocen esta historia que es maravillosa. E incluso yo me vi en la gran tentación de decirles, hermanos, no vamos a leer la historia que ustedes la conocen, pero por rigurosidad bíblica y por memoria vamos a hacerlo así. La palabra del Señor dice en Números 13, versículo 1, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Verso 3. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de las tribus. Estos son los nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sobi. De la tribu de José y de la media tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamali. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi, de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió con Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Verso 20. ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Jabat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amados, tiempo indicado. Mira, la conquista se hace en un tiempo indicado. Dios ha marcado unos tiempos para la iglesia, y la iglesia no tiene que estar tan preocupada de las bendiciones que Dios quiere colocar en su mano. La iglesia tiene que estar más preocupada de cumplir con los tiempos del Señor, porque en cada tiempo que Dios puso hay unos requisitos. Por ejemplo, salimos de Egipto 430 años presos en Egipto. Entonces hay un tiempo para recibir las tablas de la ley.
porque donde ellos se iban a ir, si hubiesen tomado el camino de los filisteos, claro, en un mes estaban allá, pero llegaban allá sin las tablas de la ley. Y sin las tablas de la ley se volvían idólatras, como la gente que estaba en la tierra de Canaán. Entonces no funciona. Hay un tiempo para llegar al Sinaí o al monte Oreb, recibir las tablas de la ley, y cuando reciben las tablas de la ley, organizan el arca del pacto y se van en esa dirección, porque ya hay un tiempo que se venció. Más importante que la bendición, y lo digo con mucho temor y temblor, es el tiempo del Señor. Dios al final te va a bendecir. O sea, aquí no estamos en duda si Dios te quiere bendecir o no, porque Él ya expresó en su palabra que te quiere bendecir. Lo importante de la bendición, más allá de la bendición, es el tiempo, porque hay que cumplir unos requisitos en el tiempo para poder acceder a la bendición de Dios. Mira, la palabra justicia en la Biblia es una palabra que menos mal Dios la aplica a su manera. Cuando estábamos compartiendo la Santa Cena, pues Dios es lo más injusto por el Señor Jesús, pero es lo más justo con nosotros. Afortunadamente, la justicia de Dios no consiste en darle a cada cual lo que merece, como dice la RAE en su definición. ¿Qué es justicia? Que cada quien adquiera y reciba lo que sus actos han propiciado. Menos mal que con Dios no es así, porque si nosotros recibiéramos por justicia lo que nuestras acciones hacen, pues hermano, usted ya sabe cómo estaríamos nosotros y en qué condiciones estuviésemos. Tiempo indicado. Vamos a hablar sobre la palabra indicado, el ABC del tiempo indicado. Lo primero o primer punto de predicación, el ABC del tiempo indicado, entendiendo que conquistamos en un tiempo indicado. Lo primero que muestra el texto bíblico es un mandato indicado. Números 13:1 muestra un asunto muy sencillo, pero es lo que determina toda la bendita historia. O sea, el éxito de este pasaje se encuentra en Números capítulo 13, pero en el versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, todo lo que viene de ahí en adelante es un mandato de Dios. No es algo que a Moisés se le ocurrió. No es algo que a Josué y a Caleb, que estaban ahí metidos, se les ocurrió. Todo este mandato empieza con un Dios que es el dador y creador de la vida, sabiendo qué se tiene que hacer en cada momento. Hago un paréntesis. Dentro de ese mandato indicado de Dios, ustedes se dan cuenta, y lo veíamos ayer en el tiempo de ayuno, que yo sí creo que es una predicación que ustedes tienen que ver. En serio, si no la han visto, véanla para que entiendan mucho mejor esta, porque esta es la consecuencia del día de ayer. Números 13 muestra que Dios tiene el rompecabezas completo y la fotografía completa. Y Él entiende incluso que para que Josué tenga una manera diferente de pensar y se una con Caleb para poder dar un reporte diferente, en el versículo 16 dice que él se llamaba Oseas. Y él a Oseas le dice a Moisés, cámbiale el nombre de Oseas por el nombre de Josué. Y recuerda que Josué y Caleb dieron un reporte diferente, que lo vamos a ver al final del texto bíblico. Pero quiero hacer este paréntesis, ¿por qué? Porque Dios sabe hasta qué cosa tiene que cambiarnos a nosotros para que la visión que nosotros tengamos de la tierra prometida que Él nos va a dar sea totalmente diferente. Concluíamos algo el día de ayer. Capaz que si Josué no se va como Josué, sino como Oseas, llega a dar un reporte igual a los otros 10. Y ya 11 contra Caleb, de pronto si lo vencen y seguirían dando vueltas en el desierto. Dios cambia hasta lo que tiene que cambiar antes de meterte en el tiempo de herencia. ¿Qué estamos propiciando nosotros con una predicación como esta? Que nosotros tenemos que entender que el mandato de Dios es más importante si la idea es chévere. A mí, yo estuve el viernes antepasado en Bogotá y estuvimos con algunas personalidades. Y en un punto, algunos muchachos se habían graduado de la universidad y yo los escuchaba hablar. Yo hablo mucho cuando estoy predicando y todo, pero yo lo de los 2 oídos y una sola boca lo he entendido siempre. Entonces yo nomás escuchaba lo que ellos decían y decían, no, tenemos una empresa, ya nos graduamos, ya hicimos una especialización, yo no sé qué, lo podemos hacer, tin, tin, tin. Y yo los escuchaba y yo en un punto mentalmente, porque hay que utilizar la que hace verdadero sabio de vez en cuando, o sea, la prudencia hay que utilizarla. Y yo en un punto pregunté y yo dije, ¿dónde está Dios metido en ese proyecto? O sea, ¿Dios les dijo que sí, por ejemplo? ¿O es únicamente eso está dando plata y se nos hace chéveres? Ustedes no se dan cuenta que en Números 13, que es la espiada que ellos le meten pues al territorio, tiene que ver con un mandamiento o con una palabra de Dios.
que lo que nosotros hagamos como iglesia no es que sea chévere, no es que esté dando plata, no es que es una ganga y está en promoción, pastor. No, que lo que nosotros hagamos en nuestra vida sea direccionado por Dios. Porque lo que nosotros estamos haciendo se lleva por delante a nuestros esposos, esposas, hijos, nietos, bisnietos y a la familia entera. Porque si vos estás mal, tu familia se va a convertir en algo bien pesado. Entonces, ¿no será que nosotros empezamos a apuntarle a los mandatos de Dios y qué quieres Dios que yo haga para poder hacer lo que regularmente hago? Iglesia, que no se nos olvide, Dios tiene 66 libros dispuestos a decirte qué tenés que hacer. ¿Por qué te anticipas y haces cosas que Dios no te ha mandado a hacer? Todo el éxito de este pasaje empieza diciendo, y Jehová habló a Moisés. O primer punto de predicación, mandato indicado. B, o segundo punto de predicación, lugar indicado. Números capítulo 13, versículo 23 muestra algo maravilloso. Que son de esas cosas, iglesia, y perdón que yo introduzca este versículo o punto de predicación de lugar indicado de esta manera. Te das cuenta que uno se deja llevar muchas veces en estos milagros que Dios hace o en estas narraciones por la espectacularidad de la narración. Y las cosas chiquititas uno las deja de lado porque uno dice, ay, pero pues, ¿qué tiene que ver eso? O sea, por ejemplo, en un milagro del Señor Jesús, nosotros casi siempre nos quedamos con la espectacularidad del milagro. Pero hay unos contenidos o componentes que van acercando a las personas al milagro. Números 13:23 hace parte de eso, hablando de P, el lugar indicado. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Ustedes se dan cuenta que el racimo de uvas que está en ese sarmiento, las granadas y los higos se recogen en un lugar específico y es en el valle, pero junto al arroyo. Eso pareciese ser un detalle menor, pero ese racimo pues en su sarmiento no se recoge en la parte árida y desértica, no se recoge en el monte, no. ¿Dónde se recoge eso? Y yo sé que tu mente está diciendo, pues lógico, pastor, para que esto dé vida, pues tiene que haber una fuente hídrica, de eso estamos hablando. La pregunta textual que te hace el texto bíblico es, ¿qué tan conectado estás a Dios? Porque no puedes acceder a sus bendiciones si no estás conectado con Él. Necesitamos en serio recordar que el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, el éxito de este pasaje bíblico en el Salmo 1 es que está plantado junto a las corrientes de agua. Esto pareciese ser lógico. No, pues claro, o sea, Dios brota en el desierto donde no hay, pero en este contexto, ellos cortan el sarmiento. Mira, ellos dan una instrucción, pero maravillosa. La lectura la acabamos de hacer, pero no vamos a repetirla. En el monte gobierna el Jebuseo y el Filisteo está aquí, el Amorreo está aquí, o sea, todo. En el Jordán está el Fereceo, o sea, ellos tienen todo un mapa geográficamente de donde estos están aquí, estos enemigos están aquí, estos enemigos están aquí, estos enemigos están aquí, pero junto al arroyo de Escol podemos tener las frutas. Para que algo de fruto, tiene que estar cerca de una fuente hídrica. Para que tu vida cristiana lleve fruto, tienes que estar conectado a la fuente hídrica, que es Jehová de los ejércitos, que es el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, como lo quiera llamar, pero tiene que haber una conexión. La pregunta que te hace el texto nuevamente, ¿qué tan conectado estás con Dios? Porque si lo colocamos en forma de aforismo, el nivel de bendición que tengas está de acuerdo a la cercanía que tengas a tu fuente. ¿Qué tan cerca estás a la fuente? Somos tecnológicos y colocamos un ejemplo. ¿Vos has visto un joven o un adolescente que vea en su pantalla que le diga anuncio de batería baja? Eso es un infarto. En serio, es un infarto. O sea, nosotros ahora somos tan tecnológicos, pero yo he visto esto más en los jóvenes. O sea, pero es que se infartan, se les baja el azúcar, les coge la temblequera, una cosa rarísima. Ay, tengo el 10% de batería. Esto es un infarto.
que nosotros entendamos que la energía eléctrica es Jehová y que nosotros somos el bendito celular. Si tenemos batería para un 10%, es poco lo que podemos hacer. Textos que nos pueden apoyar eso. Pues ya dije narrado el del Salmo. No lo busquen, que de pronto yo se lo leo para que el tiempo nos rinda. Ustedes recuerdan que el Señor Jesús responde de esta manera: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, el Señor Jesús con la samaritana. En Juan 6, texto maravilloso, el Señor Jesús vuelve y responde: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro día, porque no puedo predicar como a la ligera, otro día explicamos por qué el Señor Jesús en sus palabras pone que el que a él va no tiene hambre y el que en él cree no tendrá sed. Hambre y sed son diferentes. Ir al Señor y creer en él es diferente, pero después les predico de eso, pero ahí se lo voy como dando en introducción. Él les dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, porque esa es la conducta del ser humano. Al Señor Jesús toca saberlo entender en lo que Él dice. Y hay que leerlo despacito, como siempre digo yo. Reitero la pregunta: ¿qué tan cerca estás de Dios para tener acceso a sus bendiciones? A la iglesia se le ha enseñado a orar y a pedirle cosas a Dios, no estar cerca de Él. Porque el estar cerca de Él, hermano, es lo que hace que después el rostro de Moisés estaba resplandeciente. Se veía, único mortal que habló cara a cara con Él. Se le veía que había estado con Dios. Cerca. El nivel de cercanía es importantísimo para tu bendición. E incluso para una bendición en confrontación. El Señor Jesús estuvo tan cerca a Pedro que Pedro, aún en el patio de Anás y de Caifás, negándolo y aún maldiciendo, se le notaba que había estado con el Señor Jesús. Hasta que la sierva de Anás le dice: Pedro, ¿a quién vas a enredar? Bueno, esta sería una sierva muy, muy caleña. Pero sí, él le dijo: Pedro, vas a decir mentiras. Hablas como Jesús, te moves como Jesús, te lavas las manos como Jesús, calentas las manos en el fuego como Jesús. Tu dialecto es el dialecto de Jesús. A Pedro se le notaba que había estado con el Señor Jesús, aún diciendo: maldita sea, no lo conozco, porque la palabra dice, maldiciendo y negando decía: no conozco al tal. La sierva de Anás le dijo: se te nota que has estado con él. La reflexión para nosotros en ese segundo punto de predicación, hablando del lugar indicado. El lugar indicado de la iglesia es estar cerca de Dios. Y raramente esto es un fenómeno extrañísimo que el día que yo llegue al cielo le voy a preguntar a Dios: ¿por qué pasa esto? Hay gente que tiene problemas y se aleja de la iglesia o se aleja del Señor. Usted fácilmente encuentra con gente que usted ha tenido en la iglesia. Ve, ¿y por qué no estás en la iglesia? No, pastor, es que tuve muchos problemas. Y que no se supone que cuando más tenés problemas, más tenés que congregarte. Pues la lógica bíblica me dice que sí. La lógica del ser humano es diferente. Mira, ¿por qué te alejaste del Señor? Es que tuve muchos líos, pastor, y esos problemas, hermano. Pero entre más problemas, no se supone que yo más cerca estoy del Señor. Pero bueno, la gente piensa diferente. Mira, porque el racimo de uvas, las granadas y los higos se cortaron en el valle. No en la parte árida y desértica, sino en el valle, pero junto al arroyo de Escol, no en otro lado. No puedes tener sarmiento, no puedes tener granada y no puedes tener higos lejos del Señor Jesús. Juan 14 y 15, sobre todo cuando hace la explicación de los pámpanos: separados de mí nada podréis hacer. Y hay gente que neciamente cree que estando como a cierta distancia del Señor Jesús, no conectados con Él, puede dar fruto. Que el Señor nos ayude. Recordéis hasta aquí: A, mandato indicado; B, lugar indicado; y C, lenguaje indicado. El ABC de la conquista que estamos viendo hoy. Lenguaje indicado. Números 13 del 27 en adelante muestra un asunto maravilloso.
Lucas 13:27 dice, Lucas no, Números 13:27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta ahí el tema hubiera quedado magnífico. Yo le hago una pregunta, amada iglesia. ¿Por qué si Dios te prometió algo te basas en las circunstancias para poder darle un reporte a Dios, e incluso que ese reporte y la circunstancia que estés viendo condicione tu oración también? ¿A ustedes no les hace rarísimo que la manera de hablar de ellos, hablando del lenguaje indicado, es determinante en la historia? Y aquí la primera pregunta que te hace el texto bíblico es: ¿cómo te diriges hacia las demás personas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo opinas? Vea, esto yo se lo digo muchas veces a los jóvenes mamando gallo, pero tiene toda la seriedad del mundo, sino que yo hablo riendo, y ese es mi problema, que muchas veces por mucha risa creen que estoy mamando gallo, pero yo estoy con mi risa diciendo lo que tengo que decir. Yo creo que va a haber gente que se va a condenar por lo que confiesa. O sea, gente que es fiel al Señor en todo sentido, con su presencia, buscando los devocionales, con las finanzas. Esa parte, excelente. Sos responsable en tu casa, sos aseado, sos educado, pero la lengua te va a traicionar. Y a mí sí se me haría muy harto que el día que nosotros llegásemos al cielo, bueno, yo hablo de que yo voy a llegar porque yo llego. O sea, yo no sé usted, pero el negro me va para arriba. Yo aquí no me quedo. Jesús viene en la nube, hola, y yo, hola, y para arriba. Yo aquí no me voy a quedar. Entonces, con todos los líos que tengo encima, priego a hacer las vainas bien, como para que el Señor tenga misericordia pues de la afrodescendiente y poder pegar para arriba. Pero yo estoy muy convencido que hay gente que va a tener todo bueno en la iglesia, fieles al Señor, comedidos en las obras del Señor, predican la palabra, pero no son sujetos al gobierno y por eso se condenan. Yo estoy muy convencido que eso va a pasar. Porque la circunstancia lo que hace en el creyente es colocarlos a confesar no lo que Dios quiere que confiesen, sino lo que el diablo quiere que confiesen. Entonces, vean, Números 13:27 dice, la que ciertamente fluye leche y miel. Dios, que le había dicho a Abraham que le iba a llevar a una tierra y que iba a ser totalmente de bendición. Que ayer en puntos porcentuales entendíamos que Abraham vio el 0,1% de todo lo que Dios le prometió. El resto lo vieron todas sus generaciones. Cuando yo sé que ciertamente la tierra fluye leche y miel, es la promesa que Dios hizo. ¿Por qué necesito guiarme en las circunstancias? Pero es que habita el amorreo, pero es que está el gergeseo, pero es que está el abuso. No importa quién esté, importa que lo que Dios te haya dicho esté. Dios le dijo, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero yo soy muy visual. Cuando yo leo, yo me transformo en una persona visual y yo mecánicamente visualizo. ¿Qué será estos muchachos? Más o menos unos 620 años después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ellos van y llegan a una tierra que un racimo de uvas tienen que llevarlo entre 2 personas. Imagínese usted. Una tierra que fluye leche y miel. O sea, ellos llegan y dicen, wow, lo que Dios le dijo a Abraham, lo que Dios le dijo a Moisés, sí es cierto. Eso tiene que bastar. No, pastor, pero es que no tengo empleo. Y empezamos con las benditas circunstancias. Pero es que estoy endeudado. Pero es que la plata no me alcanza. ¿Por qué no te callas la boca? Perdón que te hable así. Y empezás a basarte más en lo que Dios te prometió, no en lo que la circunstancia te está diciendo que tenés que confesar. ¿No te das cuenta que el diablo está muerto de la risa colocándote a confesar cosas negativas? Nosotros no hemos entendido cómo funciona esto. Nuestras palabras, cómo derriban a la humanidad. Entonces, tu esposo se ha equivocado mucho. Claro, que un pecador como todos los que estamos aquí. Entonces, tu esposo se ha equivocado mucho y por enésima vez está intentando hacer las cosas bien en lo que vos como esposa le dijiste, mi amor, mejora en esto. Y apenas tu esposo vuelve y se equivoca, lo encapsulás. Usted siempre es lo mismo. Lo tiraste al piso. Le mataste la autoestima. Usted no va a cambiar, siempre lo mismo, y no de esposa a esposo, es de esposo a esposa, es de padre a hijo, esto comprende todo. ¿Por qué no hemos entendido que el diablo está súper, hiper, mega, recontra feliz viendo a la iglesia confesando cosas que no son? El poder de la vida y de la muerte está en el poder ¿de qué? De la lengua, dijo el Señor Jesús.
Entonces lo que nosotros confesemos es lo que va a pasar. Dios no sana la tierra porque el gobierno tenga programas de familias en acción. Dios sana la tierra, según Crónicas 7:14, si el pueblo se humilla y confiesa lo que tiene que confesar. ¿Ustedes no han entendido que ustedes son autores de vida o de muerte? Leo Números 13:27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero viene la bendita circunstancia que gobierna a muchos creyentes. Por eso no están como Dios quiere que ellos estén. El 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte. Es que mira que lo que ellos están diciendo, si usted más o menos es bueno en geografía bíblica, se da cuenta que hay 5 puntos que ellos rodean. Y el pináculo, que es el monte, tiene 3 guardias bravísimas. O sea, eso ahí no vamos a poder entrar. Eso ahí no vamos a poder entrar. Pero yo veo que hay como un derrotismo por las circunstancias. Y lo que Dios manda hacer a Moisés es que los mande y que ellos espíen para ver si lo que Jehová había dicho era cierto. No, o sea, él le dijo: dígame si hay frutos o si no hay frutos. O sea, Dios lo que le está diciendo a Moisés es: manda a la gente para ver si lo que yo te prometí hace 600 años es verdad o es mentira. Y estos se fueron y dijeron: Amalek, leo el 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, el pináculo. O sea, ellos veían todo, eran como los atalayas de esa época. Y el cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán, por donde habían ingresado. O sea, ahí no podemos ingresar. Los 5 puntos están cubiertos. El versículo 30 dice lo siguiente: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La pregunta es directa: ¿cuándo te vas a convertir en Caleb? ¿Cuándo? Y para memoria voy a hacerlo no con Caleb, porque Caleb aquí está metido en este versículo Josué, que son los que la palabra dice en Números, que tenían un espíritu diferente. ¿Cuándo te vas a convertir en Caleb? ¿Cuándo tu familia va a estar hablando con ese bendito pesimismo? Es que el diablo está muerto de la risa, teniendo familias cristianas confesando muerte, teniendo familias cristianas confesando no sujeción al gobierno, teniendo familias cristianas matando a la gente con la lengua y con la boca. ¿Cuándo te vas a convertir en Caleb? Verdaderamente el cristiano es agresivo para lo que no tiene que ser agresivo. No, pero eso es que vamos a poder. Cállense la boca, que Dios prometió que sí. Ya. Ay, tan irrespetuoso. No me importa. Si Dios prometió, Él lo hace. ¿Cuándo te vas a convertir en el bendito Caleb que tu familia necesita? O tu familia está pesimista y eso no vamos para ningún lado de este país. Y el que tiene que ser el Caleb dice: sí, ese gobierno es un gobierno de porquería. O sea, ¿cuándo te vas a convertir en Caleb? Por memoria tuya voy a hacerlo con Oseas y con Josué. ¿Confesás de Oseas o confesás de Josué? ¿Qué vas a hacer? Yo me aprendí un versículo bíblico porque mi manera de confesar antes no era la misma. Y cuando uno le dice esto, sobre todo a los jóvenes, qué pena que yo estoy hablando mucho de los jóvenes, el joven se enoja con el pastor, porque el pastor es retrógrado, es de piedra, Pedro Picapiedra o Pablo Mármol, o el pastor es jurásico. Entonces cada vez que el pastor dice: pero hija, cuidado con lo que publica, hijo, cuidado con lo que dice el pastor, no joda tanto, pastor. Listo, no importa, el pastor es el malo de la película. Efesios 4:29, no lo busque que el negro se lo lee, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ay, hablar mal o confesar cosas malas es contristar al Espíritu Santo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdona. Sí, estamos hablando de lo mismo. No hemos querido entenderlo. No hemos querido entenderlo. Un chistecito de vez en cuando está bien, pero en serio lanza en ristre contra algunos ejercicios en nuestro país, por ejemplo, porque bajemos la predicación a la realidad. A ver, coloquemos ejercicios
que son muy sensibles en nuestro país, ¿ok? Hablemos un poco de la policía y los guardas de tránsito. Hablemos de los políticos y hablemos de los hermanos venezolanos. Entonces, yo ya mencioné esto y tu mente se puso así como, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Yo un día estoy en una iglesia, no le voy a decir en cuál, es el chisme, por allá espérate, Júpiter, Urano, Plutón, por allá en Plutón, yo estoy lejísimo, para que usted ni sepa de quién estoy hablando. Y una persona en esa iglesia ese día ministró, cantó en la alabanza de la iglesia, una cosa gloriosa. Y normal, se hizo la predicación y estábamos en la puerta de esa iglesia en Plutón. Y desde Plutón llegó una información que en Tunja y en Colombia había reventado un escándalo de unos guardas de tránsito que colocaban comparendos de pura alegría, que mentían, que fotomultas, que hacían cosas ilegales, que habían pedido plata, que esos guardas de tránsito eran lo peor y yo no sé qué tal cosa. Y en esa puerta de esa iglesia en Plutón se encuentra el pastor de la iglesia con la persona que había cantado y ministrado al Señor allá, pues que nos metió en alabanza y en adoración al Señor. Y esa persona se bajó ahí a la puerta y empezó a hablarle al pastor mal de los guardas de tránsito. Yo no estoy aquí siendo abogado del diablo ni estoy defendiendo a nadie. Yo te estoy diciendo que de una sola fuente, de una misma fuente, no puede salir agua dulce y agua salada. Es lo que estoy intentando predicar. Entonces, el pastor de esa iglesia en Plutón está con una familia de la iglesia que tiene personajes en su familia que son policías y guardas de tránsito. Y el personaje que había estado cantando y adorando al Señor y eso hasta lágrimas botó, dijo, ¿y cómo la ve, pastor? Esas ratas de esos policías, esos guardas de tránsito, chanchulleros, pidiendo plata. ¿Cuándo vamos a entender? Usted no se ha dado cuenta que muchas veces usted pone... Aquí voy sin filtro, hermano. Usted algunas veces pone estupideces en internet y se pone a hablar un poco de bobadas. Y hay gente de la iglesia que tiene que ver con eso que usted publica. Entonces nosotros tuvimos una situación muy sensible hace un tiempo con esta cosa como el paro nacional y en el país, o sea, vamos a esconder la realidad del país. Nos estaban matando nuestros jóvenes, hombre, o sea, ¿quién va a esconder esto? Pero entonces si en la iglesia hay ex policías o gente que pertenezca a la policía y lo ven usted por redes sociales, esa policía es una porquería, está dañando el corazón del hermano de la iglesia. O sea, ¿cuándo vamos a querer entender que lo que nosotros decimos es para vida o para muerte? ¿Cuándo te vas a convertir en el Caleb de tu familia? ¿Cuándo? O sea, nosotros no sabemos qué profesiones tiene la gente de la iglesia. Si en la gente de la iglesia hay médicos, si hay enfermeros. Y como fuiste a una clínica y un médico te trató mal, esos médicos son unas porquerías. Y si hay 3 médicos en la iglesia y te ven tomando Santa Cena pero diciendo que el médico es una porquería, ¿para dónde coges? Si en la iglesia hay policías o guardas de tránsito y esos policías son unas ratas, pastor, ¿para dónde te metes? Y muy bonito, o sea, yo estoy muy convencido, hay gente que hace todo lo que el Señor le pide, pero se van a condenar por la lengua, eso no me lo saca nadie de la cabeza. No es que quiero que pase, pero que va a pasar, va a pasar. Hablando de las personas venezolanas, que algunas personas han llegado a hacer daño al país, ¿cómo escondemos eso? Desmantelamos en Bucaramanga o en Bogotá una banda compuesta por venezolanos. Hay unos que han llegado a hacer las cosas malas, pero hay gente que ha llegado a trabajar honestamente. ¿Por qué encasillamos la nacionalidad venezolana en cosas malas? Y si en la iglesia hubiese gente de nacionalidad venezolana y lo ven usted con su meme, que los venezolanos, que yo no sé qué, o sea, ¿por qué no te callas? O sea, en serio, ¿por qué no? ¿No te has dado cuenta que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, dicho en la Biblia? ¿No te has dado cuenta que de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada? Y algunas veces a todos nos va a soltar la cadena, pero hay gente que el común denominador es expresarse mal. Perdón, hermanos, por lo que voy a decir, y yo, si usted en 8 días no me conecta, yo lo entiendo porque está enojado conmigo, pero enójese, pero yo necesito predicarle la verdad. Hay gente que tiene un problema para cada solución. Estoy hablando por forma inversa. Hay gente, nosotros estamos llamados como hijos de Dios a buscar una solución a los problemas que se vayan presentando, pero no
Hay gente aún con Cristo en la boca que tiene un problema para cada solución. Hay gente que siempre es negativa, hay gente que siempre está expresando mal, hay gente que está viendo siempre lo malo, hay gente que, hermanos, hay que orar. No hay que ser ciegos y tontos y colocarnos aquí la visera del caballo como si nada estuviera pasando. No, vos puedes tener opiniones de la condición del país, porque esto va mal. Esto va mal. Pero no has entendido Romanos 13, por ejemplo. No lo has entendido. Nosotros somos muy fuertes donde no tenemos que ser fuertes. Nosotros deberíamos ser más fuertes en la oración, porque según 7:14 de Crónicas, si el pueblo cristiano se humilla, es que Dios sana la tierra. ¿Sabes cuándo se va la pandemia del mundo? Cuando la iglesia reaccione, según lo que dice Crónicas 7:14. Pero no, la iglesia en eso no es fuerte. La iglesia no ha querido ser fuerte en lo que tiene que ser fuerte. Son fuertes en otra bobada, hablando mal del gobierno, y por eso se van a condenar. Con total libertad se lo digo. Entonces, si nosotros entendemos que estamos en un mismo cuerpo, que cada uno lucha con sus pecados y debilidades, que cada uno lucha con sus miserias, porque aquí no hay otro más santo que otro, pues entonces la iglesia tiene que dejar de hablar mal del enfermero, del doctor, del guarda de tránsito, de la policía, de los venezolanos. Tiene que dejar la iglesia hablar mal de este tipo de grupo de personas. Tiene que hacerlo. O sea, ustedes no saben, hermano, el daño que uno puede hacer hablando mal de un policía. Pero únicamente se cuenta lo malo, no se cuenta lo bueno del policía. O del guarda de tránsito, regulan el tráfico. Cuando nosotros estamos durmiendo en la madrugada, el policía y el soldado está afuera cuidando las calles. Esto no se dice. Abramos el corazón. Yo venía en el mes de agosto. Eso fue un martes 24 de agosto. Yo venía desde mi pueblo hacia acá con mi esposa y con mis 2 hijos. Y en una bajada me cogió una cámara de la policía y la policía me paró. Entonces la policía me para y me dice, no, mira, ahí tenés límite, un ejemplo, de 70 kilómetros y venías a 85 o a 90. Y yo, bueno, pues por el efecto de la bajada del carro, el carro es grande y se impulsa. Y entonces, no, eso te da para orden de comparendo. Yo me bajé del carro, hermano. Entonces el hombre me dice, cuando estoy en el carro, el hombre me dice, ¿usted qué hace? Le dije, no, yo trabajo con una iglesia cristiana en Tunja. Me dijo, bueno, no, pues eso te da para comparendo, bájate, ¿qué tal cosa? Le dije, no, yo me voy a bajar. Pues yo me bajé. Entonces estoy abajo y el hombre me dice, ¿qué es lo que hace vos? Le dije, trabajo con una iglesia cristiana en Tunja. Me dice, anda, tráeme tu credencial de pastor o lo que tengas. Pues yo fui, se la saqué y se la di. Y yo le dije a él, ¿por qué me estás pidiendo la credencial de pastor o que me identifique? Dijo, no, es que la policía está demandada, hermano, por una doctrina, por una iglesia de las de ustedes. Yo le dije, no, pues de las de nosotros que somos asambleas de Dios no creo. Porque aquí sí algo que nos ha enseñado es que cuando usted peca, pues pone la cara. Entonces yo estoy diciendo, colócame el comparendo porque la embarré. Entonces el policía me dice, espera, voy a hablar con mi compañero. Y él se va a hablar con el compañero. Y llegó y me dijo, pues hermano, su actitud como que lo salvó. Algo así me dijo el man. Yo le dije, pero es que yo no tengo por qué enojarme, porque si dice 70 y vengo a 90, pues póngame el comparendo porque vengo rápido. Digo, no, pero es que su actitud lo salvó porque es que hay gente que atrás de que comete las cosas mal, se pone bravo. Le dije, no, pues ¿cómo me va a colocar bravo si la acabo de cometer? Entonces el policía me dijo, chao, te perdono 912,000 pesos. Y yo dije, aleluya. El policía también hace cosas buenas, pero es que nosotros nunca estamos hablando de las cosas buenas. Nosotros estamos hablando siempre de las cosas malas. O sea, ahí el tipo tuvo misericordia. En esta situación económica que tenemos, ir a pagar, que pague la mitad por el cursito este de los 5 días, sacar 500,000 pesos para ir a pagar allá. No, y el policía me dijo, se puede ir. Eso es injusto. Él ha tenido que hacerme el comparendo. ¿Y por qué estas cosas no se dicen? Hermano, vean, el día que la iglesia entienda que tiene poder para matar y para vivificar, para plantar o para destruir o desarraigar únicamente con la lengua, el asunto es diferente. O sea, ¿Dios te ha mandado en serio a andar expresándote mal de las personas? ¿O Dios te ha llamado literalmente a hacer las cosas bien y a confesar lo que Pablo confiesa? Pablo se encuentra con Corinto, la iglesia más pecadora. Es que esta es más que Pérgamo y Tiatira. O sea, Corinto era una cosa de locos. Y Pablo, cuando escribe Corinto, dice, yo apóstol Pablo, yo apóstol de Jesucristo, Pablo, a los santos que hay en Corinto. Pablo sabía que en Corinto era una cosa pero asquerosa. Y Pablo dijo, a ustedes asquerosos de Corinto, donde los abuelos violan a las niñas y hay incesto. Pablo dijo eso. Pablo dijo, a los santos que hay en Corinto.
Si queremos aprender algunas cositas, aprendamos cositas como esas. Yo veo una realidad y no la oculto, pero con el poder que tengo en la lengua, transformo esa realidad. Entonces Pablo vio una cosa desastrosa, pero dijo, yo voy a decirles que les puedo transformar con la palabra. Y dijo, a los santos que hay en Corinto, Dios se ha acordado de ustedes. Ok. Me imagino cuando llegó esa carta a Corinto, porque Corinto sabía lo que estaba haciendo. Llegó carta de Pablo, del apóstol, ay, vamos a leerla. Ay, eso nos va a meter un regaño porque él sabe que somos unos pecadores empedernidos. Leamos la carta. Y el escriba dice, yo, Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, a los santos que hay en Corinto. Los que estaban en Corinto pecando, ¿sabes qué sintieron en su corazón y en su mente? Ay, Dios mío, eso los confrontó de buena manera. Y ya, Pablo no tuvo que andarle diciendo nada diferente. El día que la iglesia entienda que tenemos que tener cuidado con lo que confesamos, el asunto va a ser diferente. Oramos por un mandato indicado, por un lugar indicado y por un lenguaje indicado. Dame 2 minutos y oramos. Papá, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos orar, Padre Celestial, delante de ti, con la clara y firme intención de ser agentes de cambio y de transformación para esta generación que tanto necesita una voz profética, pero de la iglesia. Hoy nosotros renunciamos a hablar mal de nuestros hermanos venezolanos que hace 25 años también nos recibieron en su país y también algunos de nosotros fuimos a hacer cosas malas allá hace 25 años. Hoy nosotros como iglesia te pedimos perdón por habernos dirigido mal y expresado mal del pueblo venezolano, de nuestros policías, que algunos hacen cosas malas, sí, no vamos a negarlo, Señor, pero nosotros renunciamos porque no queremos perder nuestra salvación por malas expresiones. Hoy nosotros renunciamos, Padre Celestial, a hablar mal de los médicos, de las enfermeras, de los políticos, del presidente. No estamos hablando de negar una realidad, porque es tan palpable que no podemos esconderla. Pero hoy nosotros hemos entendido como iglesia que la conquista tiene que ver con un mandato indicado, con un lugar indicado, pero con unas frases indicadas también. Y hoy nosotros sacamos de nuestra vida la mala y pésima confesión. El cristiano tiene que dejar de ser negativo, amada iglesia. Hoy nosotros renunciamos a toda maledicencia, a todo pleito, celo, arrebato de ira, a toda mala conversación, porque las vanas y malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy nosotros te pedimos perdón por si en nosotros, Padre Celestial, ha habido una mala expresión del gobierno, de algo, porque no queremos perder nuestra salvación por cosas tan insignificantes como hablar mal de alguien. Hoy nosotros decidimos perdonar como iglesia a las personas que han tenido malos pensamientos acerca de nosotros. Hoy nosotros decidimos perdonar como iglesia a las personas que se han expresado mal de nosotros, a ese familiar que siempre inventa chismes tuyos. Hoy nosotros decidimos perdonarlo, a ese tío, a ese primo, a esa abuela, a ese abuelo, a ese sobrino, a ese papá, a esa mamá que siempre tienen una mala opinión tuya. Hoy nosotros de todo corazón te decimos, Señor, hoy decidimos perdonar, porque la verdad nuestro corazón no puede cargarse por eso. Y un corazón cargado siempre va a confesar carga que hay en ese corazón. Hoy queremos colocarnos delante de ti, y qué momento tan preciso, porque hemos participado de la comunión y de la cena del Señor. Hoy no queremos condenarnos por cosas inanes e intrascendentes que nos van a llevar, Padre Espiritual, a un mundo de condenación. Nuestro objetivo no es glorificar al diablo con nuestra mala acción, es glorificarte a ti, Padre Celestial, entendiendo que la situación tensa y espesa que tenemos en nuestro país y en nuestro mundo, podemos cambiarlo nosotros con nuestra confesión. Padres que así vean que sus hijos van para el despeñadero, padres que confiesan que sus hijos son de Cristo. Esposos que vean falta de sabiduría en su esposa y la vean un poco necia, confesando que es una mujer sabia que edifica su casa. Mujeres viendo a hombres que no son tan sabios en la casa, diciendo que es el sacerdote de la casa. Así con hijos hiperactivos que rayan paredes, que son dañinos en la casa, nosotros empezamos a decir que esos son los profetas de Dios, porque vuestros hijos e hijas profetizarán. Hoy nosotros
estamos recibiendo un llamado de parte tuya a poder cambiar la realidad de la situación y circunstancia que vive nuestro país. Hoy nosotros, Padre Celestial, somos los agentes de cambio y transformación que tú quieres ver en esta, tu nación. Te pedimos perdón por si en nosotros hay algo que te haya ofendido, Padre Celestial, que de seguro si hay algo que te ha ofendido. Aplica tu misericordia sobre cada uno de nosotros, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.